Ahora sí le damos el uso de la palabra al diputado del Partido Independiente, doctor Daniel Radío. Gracias. Señor presidente del colegio, señor presidente de la región de Montevideo, todo el tiempo que se me antoje, ¿no? La primera cosa es agradecerles la invitación a participar. Para mí siempre es un gusto compartir estas instancias, pero particularmente en este caso es un privilegio compartir la mesa con estos colegas por partida doble, con los que yo siempre tengo mucho para aprender y dirigirme a un auditorio tan calificado. Uruguay transita otra etapa de la reforma, en la implementación de la reforma del sistema de salud que se ha venido desarrollando y que ha anunciado modificaciones en 3 pilares sobre los que se sustenta el sistema: el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. Hablamos de una etapa porque la implementación ha supuesto una suerte de gradualidad en la cual claramente se ha priorizado el cambio del modelo de financiamiento. En lo que respecta al rumbo de la reforma, es preciso señalar que esta tiene un norte que ha estado establecido por un conjunto de principios que se explicitaron en la redacción de la ley 18.211, como 20 principios generales que se explicitan en la ley 18.211, y ahí que encontramos una primera gran dificultad. La ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud contiene definiciones inadecuadas y confunde principios, objetivos e instrumentos. La participación social de los estamentos involucrados ¿es un principio rector de una reforma? Ni un objetivo, es un instrumento. A ver, ni Alma Ata, ni la declaración de Alma Ata, que propone la atención primaria en salud como una estrategia, y la participación social es un componente de esa estrategia, pues en el Uruguay es un principio rector de la reforma. La prevención o el enfoque preventivo también es instrumental, no es un objetivo en sí mismo. La descentralización, en la ley es planteada como un objetivo. La descentralización es una forma organizativa para el logro de los objetivos. En el entusiasmo por enunciar lo que en definitiva es un discurso ideológico, cuando uno confunde principios rectores con objetivos de nivel macro, que sean consistentes o no con esos principios, confunde además con las herramientas a ser utilizadas en el cumplimiento de esos objetivos como si fueran elementos intercambiables, ¿cuál es el problema? El problema es que eso genera problemas de diseño institucional, contribuye a un desarrollo subóptimo, a un desempeño subóptimo de la reforma y trae aparejado déficit de gestión, que están en la base, que están en la ley, que están en las definiciones que se hacen en la ley, y no son solamente consecuencias de que fulanito es malandra, como dice algún político cuando se calienta, o que menganito hace mal las cosas. Hay un problema ideológico de base que tiene que ver con las definiciones confusas que se establecieron en la ley, en el apuro y en el entusiasmo por un discurso ideológico. Digo esto porque siempre en general se hace referencia a las patologías de la reforma, y yo no me voy a referir a esas porque esas habrá que vacunarse y algunos habremos sido víctimas de esas patologías, pero en realidad de fondo hay un problema que está en la ley 18.211. El norte de la reforma debió haber sido enunciado por 4 o 5 principios básicos rectores. Mantener y mejorar el nivel de salud y atención de la población, apostar a la universalidad de la cobertura asistencial y del acceso a los servicios, asegurar la sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo y asegurar la equidad en términos económicos y asistenciales. Y no 20 principios básicos y 800 objetivos que, si ustedes leen la ley 18.211, da para reírse, se confunde, se marea uno leyéndola, con todos los principios que deben regir la cosa. La interrogante, entonces, a partir de ahí, es si efectivamente el proceso de reforma contempla estas dimensiones y si las decisiones adoptadas van en línea con estos conceptos, y si se han definido objetivos asociados a estos conceptos, y si las herramientas definidas son idóneas. Sin embargo, empiezan los discursos, se hacen leyes con discursos, y entonces es un entrever, un mamotreto que genera dificultades de diseño institucional y genera déficit de gestión. Planteado el análisis en estos términos, es posible tratar de entender y de reconocer cómo la reforma efectivamente ha avanzado en el sentido de la universalidad de la cobertura, y los cambios en el mecanismo de financiamiento en el sentido de la sustentabilidad del sistema. Yo no tengo dudas de hacer esos reconocimientos. Pero también hay que constatar las contradicciones en términos de prioridades, objetivos y de metas, las inconsistencias de prioridades, objetivos y de metas que muchas veces no tienen sustento epidemiológico. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Jardines del Hipódromo y fueron la primera vez a hablarnos de las prioridades
Los programas prioritarios eran todo era prioritario. Había un programa prioritario del niño y del adolescente, un programa prioritario del adulto, un programa prioritario del adulto mayor. ¿Cuál es prioritario? Porque cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Porque había inconsistencia, porque no tenían fundamento epidemiológico, porque en realidad era un discurso ideológico. Todo era un discurso ideológico. Esas indefiniciones dificultan las posibilidades de alinear a los actores y de priorizar adecuadamente las asignaciones de recursos. Hasta hoy estamos viendo eso cuando se anuncian a veces cambios de prioridades o cosas y todo el mundo pone el grito en el cielo. Pues después se dijo que todo era prioritario, empezamos con los problemas cuando intentamos establecer prioridades de verdad. A esto sumémosle los problemas de diseño institucional, también contaminados por cuestiones de carácter ideológico y que afectan fuertemente la calidad y la legitimidad de las decisiones adoptadas. Por mencionar algunos ejemplos. Ojalá la JUNASA no fuese un órgano desconcentrado del Ministerio, ojalá tuviera un mayor nivel de autonomía, ojalá tuviera un perfil más técnico y menos una distribución cuotificada de grupos de interés. La situación de ACE, cuya descentralización hasta el momento ha sido meramente formal y ha operado más como un elemento favorecedor del desempeño del Ministerio de Salud Pública que como un marco para el mejor funcionamiento del organismo. Ahí tenemos dos grandes problemas. Por un lado, la efectiva descentralización de ACE, yo no sé quién mencionaba, creo que Daniel, el planteo del sindicato médico del año 2012, yo coincido absolutamente con aquel planteo, y la siguiente cosa es la integración del directorio. A ver, yo no creo solamente que el problema que tenemos acá es un incumplimiento de la ley porque no se eligen las autoridades, los representantes sociales en el directorio. Yo lo voy a decir de manera contundente, no tiene que haber representantes sociales en el directorio. No tiene que haber representantes sociales en el directorio. Primero por un problema de representatividad que se mencionaba acá. Yo los invito a salir a ustedes ahora por Colonia y golpeemos en la casa de los usuarios de ACE y preguntémosle, ¿usted sabe cómo se llama su representante en el directorio? Y le juro por mi vieja que no sabe. ¿Usted sabe cómo se llama la organización de usuarios que se supone que lo representa? Y le juro por mi vieja que no sabe cómo se llama la organización de usuarios que lo representa. Ese es un problema de representatividad, pero hay más un problema de legitimidad. Los sindicatos están para defender los intereses de los trabajadores, no para diseñar políticas públicas. Alguna vez vamos a entender eso. No tienen que participar en la conducción de los organismos públicos. Asumo que esto no es una originalidad del Uruguay, tiene antecedentes, en este país también tiene antecedentes. Durante el Pachecato había corporaciones trabajando en la dirección de las empresas públicas, eran las corporaciones empresariales en aquel momento. Pero en el mundo, la España de los 30, se reivindicaba a los sindicatos durante el franquismo como legítimos para dirigir los organismos públicos. En la Argentina peronista, yo no quiero eso para mi país. Yo quiero que las políticas públicas las diseñen los representantes de la ciudadanía, no los representantes sindicales. El deber de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores. Es irrenunciable e incompatible con la defensa del interés público. Alguna vez entenderemos eso. Esto es otro problema ideológico que tiene la reforma. Eso atenta contra una concepción, o sea, es una concepción corporativa.